Hola, buenos días. Qué bueno verles. ¿Cómo están ustedes? Bien, me alegra saludarles. Esta es la segunda parte de esta serie que el pastor Álvaro comenzó la semana pasada y espero que hayas estado aquí para el inicio, pero me alegra mucho más que estés hoy para que continúes con nosotros este tema titulado Entre fantasías y sombras. Y yo quiero que me ayuden también a darles la bienvenida a la gente de la 52 que se une con nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. Y a las personas que nos ven en línea, ¿sabes? Tenemos un canal en vivo, pueden vernos a través de nuestra página web www.lbnmultisede.org. Allí las personas pueden vernos en línea. De hecho, ahora mismo en cualquier parte del mundo, si tienen acceso a internet, pueden escuchar este mensaje. Estamos hablando acerca de este tema, entre fantasías y sombras. Y este es un mensaje que por cierto, si tú eres del tipo de personas que cuando vas a ver una película, revisas, chequeas la clasificación de la película y dices, este es A, este es B, esta es C, hay que tener mucha precaución al ver esta película. Pues este mensaje de hoy podría, dentro de lo que es la iglesia o el mundo de iglesia quizás, o la cultura de iglesia, este mensaje de hoy podría estar clasificado o estar dentro de la categoría C. Así que para el mensaje de hoy, si hay algunos menores, algunos pequeños, algunos chicos, se sugiere la supervisión de un adulto, en el caso de los chicos, de los menores. Así que vamos a hablar acerca de este mensaje el día de hoy. Cuando hablamos de fantasías y sombras, nuestro gran asunto tiene que ver con la moral sexual. Fuimos diseñados por un Dios que es moral. De hecho, la gran distinción entre Dios y nosotros tiene que ver con su perfección moral. Y hablamos de la moral sexual y nos enfocamos en ese tiempo en un elemento que puede fortalecernos mucho en esto. Tiene que ver con nuestra vida pensante, lo que sucede en nuestra mente. Por eso nuestra gran idea durante toda esta serie es que tu vida pensante impacta y le da forma a tu vida sexual. Lo que pasa en los pensamientos, las ideas, las fantasías, lo que imaginas, eso va a impactar de manera positiva, negativa, tu vida sexual. Eso le va a dar forma, una forma agradable, una forma atractiva o una forma desagradable, una forma dañina a tu vida sexual. Y este es nuestro gran punto. Y acerca del cuidado que debemos tener tú y yo acerca de nuestra vida sexual, el impacto que tiene en la calidad de toda nuestra vida. Nos hablan acerca de nuestros pensamientos, pero hay libros en el Antiguo Testamento que también nos hablan acerca de esto, y de hecho hay un libro que a mí me encanta muchísimo. Si no lo has leído, yo te invito a leerlo. Es un libro que está relacionado con la sabiduría para vivir más tiempo, con la sabiduría para ser próspero. Es un libro que está lleno de sabiduría para tener buena reputación. Es un libro que está lleno de sabiduría para ganar el favor de Dios, alcanzar el favor de Dios, el favor de otras personas. Y hay un texto en este libro que es fascinante, que habla acerca de la conexión de nuestros pensamientos y la calidad de nuestra vida. Y yo quiero mostrarles ese texto y quisiera que intentáramos memorizarlos. Es Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios 4, 23 dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Y yo quisiera que lo dijeran conmigo. A ver, vamos a decirlo todos juntos, desde atrás hasta adelante, los que están en la 52. Digan conmigo, y sobre todas las cosas, cuida tu mente,
porque ella es la fuente. Los hombres aquí, podemos decirlo, los hombres, vamos los hombres, ¿cómo dice? Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente. Ahora las mujeres, quisiera escuchar a las mujeres, ¿cómo dice ese texto? ¿Qué tal si todos juntos de nuevo? Todos juntos, que se escuche en la 52 y que de la 52 se escuche aquí en la 48. Vamos pues, dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Excelente. A ver, un aplauso para ustedes. Ahora, lo que nos está diciendo el proverbista es que hay cosas que son importantes, hay cosas valiosas que tú y yo buscamos cuidar porque apreciamos, porque son parte de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de nuestras motivaciones en la vida. Pero el proverbista dice, hay algo que debes hacer por encima de todas esas cosas. Hay algo que debes cuidar y eso es tu mente. Porque la mente es un manantial. Porque de la calidad de tu mente dependerá la calidad de tu vida. Y cuando él dice cuida tu mente, en otras palabras está diciendo asegúrate de lo que esté en tu mente no sea tóxico, no sea dañino para tu vida. Asegúrate de que lo que esté en tu mente realmente te sirva para alcanzar aquello que anhelas, que deseas. Asegúrate de colocar límites saludables a tu mente. Asegúrate, porque según como lo que esté en tu mente, así será también tu vida. Según la calidad de tus pensamientos, la calidad de tu vida. Y el apóstol Pablo luego nos dice algo muy interesante en Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo sucede eso? Al cambiarles la manera de pensar. Escucha esto. Cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y Dios quiere producir eso en ti. Y Dios quiere producir esto en mí. Dios quiere traer una transformación. Es por eso que como iglesia hemos tomado este tiempo y hoy vamos a avanzar un poquito más en este tema de fantasías, lo que está pasando en nuestra mente, de sombras que pudieran estar contaminando nuestros pensamientos y afectando nuestra manera de vivir. Pero hoy yo quiero abordar un asunto relacionado con esto que es muy importante, porque muchas de las luchas que estamos teniendo desde nuestros pensamientos en relación con nuestra vida sexual vienen de esto que hoy vamos a hablar. Hoy voy a hablarles acerca de la fábrica de fantasías. La fábrica de fantasías. Y cuando hablo de fábrica de fantasías, me refiero a fantasías sexuales lujuriosas. Esas que nos hacen daño, que roban nuestra tranquilidad mental y emocional. Esas fantasías sexuales lujuriosas que pueden llevarnos a ver al sexo opuesto de una manera inadecuada. La fábrica de fantasías. ¿Y cuál es esa fábrica? Preguntarán algunos. ¿Cuál es esa fábrica de fantasías? Esa fábrica de fantasías se llama la pornografía. La pornografía. ¿Saben ustedes que esto se ha convertido en los últimos 20 años en el principal combustible de fantasías sexuales lujuriosas en muchos hombres y mujeres, al punto de que estudios dicen que 8 de cada 10 hombres admiten tener fuertes problemas, fuertes luchas con el asunto de la pornografía?
Y 4 de cada 10 mujeres, y sigue aumentando el número en el caso de las mujeres, están teniendo fuertes problemas en exponerse con esto de la pornografía como la fábrica de fantasías sexuales. Y en las últimas 2 décadas esto ha crecido. El exponernos a este tipo de materiales pornográficos que nos muestran órganos y partes íntimas de hombres o mujeres y actos íntimos de manera explícita y que buscan generar excitación en nosotros, esto ha crecido vertiginosamente. Escucha lo que actualmente está pasando. Mira, cada segundo en nuestro mundo, 3.076.000 usuarios pasan por un sitio pornográfico. Escucha, cada segundo hay 3.076.000 personas visitando un sitio pornográfico en la internet. Cada minuto, cada 39 minutos, un nuevo video pornográfico se crea solo en los Estados Unidos, solo en esa nación. Es decir, al final de este mensaje habrá una nueva película supuestamente para encender nuestro deseo sexual. Cada día, esto es lo que sucede, cada día se escriben 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos. Y llegan a tus cuentas, hombre, llegan a tu cuenta, mujer, llegan a la cuenta de tus hijos, y no solo llegan a tu cuenta electrónica, sino que te exponen a una cantidad de información muy tóxica, muy dañina. Lo que hoy sabemos es esto: existen más de 372 millones de páginas pornográficas cuando hace 20 años no habían ni siquiera 100. Hoy hay cerca de 372 millones de páginas en donde cualquiera pudiera con solo un clic acceder a ese tipo de información. Cualquiera, y cuando digo cualquiera, y les voy a decir algo que para algunos papás pueda ser aterrador, pero ¿saben ustedes cuál es la edad promedio de exposición a pornografía a través de la internet? La edad promedio está en 9 años y va descendiendo. Es decir, si tienes un hijo de 9 años y tú puedes pensar, mis hijos no hacen eso, mis hijos no ven eso, pero te aseguro, si tú no has supervisado lo que ellos están viendo, ellos están expuestos a una de estas 372 millones de páginas en donde pueden acceder a este tipo de información. El asunto es que hoy no vemos la pornografía como algo malo, o no consideramos esto como algo dañino, algo que puede hacernos puede contaminar nuestros pensamientos, impactar y dar forma a nuestra vida sexual. Pero la verdad es que necesitamos mirar para enfrentar esta fábrica de fantasías. Necesitamos mirar más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Tenemos que ir detrás del telón. Si queremos desmontar esta fábrica, si queremos ganar ventaja sobre esta fábrica de fantasías, tú y yo necesitamos ir más allá. Y hoy les voy a mostrar esto. Hoy les voy a hablar de 3 elementos que están detrás del telón de esta fábrica de fantasías y que comúnmente no nos presentan estas cosas o no nos muestran lo que hay detrás de estos 3 elementos. Luego les voy a mostrar lo que Dios nos provee para enfrentar esta fábrica, y finalmente les voy a dar un gran consejo, una gran recomendación en este camino de vencer esta fábrica de fantasías. A ver, ¿cuántos quieren aprender de esto este día? A ver, ¿están bien? Bueno, esto es como un cine. Si algunos sienten que la película está muy subida de tono, puede levantarse, pero espero que nadie se levante, sino que todos puedan acompañarme en este tiempo. Vamos a ver 3 elementos que están detrás de esta fábrica de fantasías. Primero, los actores. El otro elemento, y los actores son los exhibicionistas. El otro elemento es
La audiencia, y la audiencia tiene que ver con los espectadores. La mayoría, definitivamente la mayoría de las personas están aquí en los espectadores, en la audiencia. Pero antes de hablar de la audiencia, voy a mostrarles el daño que esta fábrica de fantasías sexuales lujuriosas produce en las personas. El daño es algo de lo cual poco estamos conscientes. Yo recuerdo hace un par de años fui invitado a un programa de televisión de una televisora aquí de nuestra ciudad a hablar acerca de sexualidad sana. Y cuando hablamos acerca del tema de la pornografía, recuerdo que la moderadora me interrumpió y me dijo, ¿pero qué tiene de malo la pornografía si no nos da ningún tipo de mensaje? ¿Qué tiene de malo si no nos dice nada, no nos da un mensaje? Y recuerdo que entonces tuve que enumerar muchas de estas cosas que hoy voy a compartir, porque este es el gran punto. Solo vemos la fantasía, pero no vemos lo que está detrás. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Vamos a ver el primer elemento, los actores. Hay un hombre llamado Chris Edhead. Él escribió un libro titulado La ilusión del amor. Y él lo escribe para reflejar los resultados de investigaciones que había hecho en cuanto al mundo de la pornografía. Y él tuvo muchas entrevistas con actores y actrices que producen este tipo de materiales. Y él descubrió esto, algo que hay detrás de la vida de cada uno de estos actores y que caracterizó su niñez, su adolescencia, es que ellos crecieron con fuertes sentimientos de rechazo y descuido. La mayoría de ellos no vienen de hogares donde fueron amados y aceptados. La mayoría de ellos no vienen de hogares funcionales. La mayoría de ellos crecieron en hogares disfuncionales, donde papá o mamá los maltrató, donde papá o mamá no les dio palabras de amor, de aceptación. Y muchos de ellos iniciaron en este estilo de vida luego de haber huido de sus casas o luego de haber sido echados de sus casas. Así que lo que les caracteriza es sentimientos de rechazo y descuido. Otra cosa que nos dice Chris Edhead en esta investigación es que en cuanto a los actores, más del 90%, escucha, esto es sorprendente y es sumamente doloroso, pero más del 90% de ellos han sufrido abuso sexual. Fueron heridos en esta área de su vida. Fueron lastimados. Quizás ocurrió en la niñez o en la adolescencia. Pero más del 90% de ellos tuvo esa experiencia traumática que genera, lo que se ha estudiado es que cuando alguien pasa por una experiencia de abuso sexual, las consecuencias emocionales, psicológicas que esto puede traer son incalculables por el resto de su vida. Y la distorsión a su pensamiento, sobre todo en cuanto a la sexualidad, es incalculable. Y la mayoría de estos actores han tenido este tipo de experiencias. Otra cosa que sabemos de los actores es que ellos utilizan este oficio, el involucrarse en esta actividad como un medio para obtener rápidos ingresos económicos. De hecho, esto es lo que permite que muchos de estos jovencitos y jovencitas sean atraídos a este tipo de vida. Cuando vienen de suma pobreza económica, vienen de enfrentar muchas carencias y su sueño, su ilusión es cambiar eso en su vida. Es tener una vida diferente en cuanto a lo financiero, lo económico. Y debido a eso, al deseo de obtener ingresos económicos, muchos se involucran en este tipo de vida. Otra cosa más que sabemos acerca de los actores es que en ellos es característico el abuso en el consumo del alcohol y las drogas. Al principio, muchos de ellos
Se involucran con el alcohol y las drogas solamente por emoción. Pero luego, y lo que se ha descubierto en este estudio, en estas entrevistas, la mayoría del tiempo, para poder ellos hacer lo que les toca hacer y exponerse en un estudio de grabación ante cámaras, personas, y permitir que sus cuerpos sean usados de manera tan denigrante como son presentados y usados estos cuerpos y estas personas, para que eso suceda, ellos necesitan abusar del consumo de alcohol y de las drogas, y la mayor parte del tiempo están bajo los efectos de las drogas y del alcohol, sobre todo cuando van al estudio de grabación. Ahora, yo les menciono todo esto y tal vez alguno piense y dice, bueno, pero ¿para qué necesito saber eso? Total, yo no soy un actor de ese tipo de películas y no espero jamás en la vida llegar a serlo. Y el asunto de por qué es importante saber esto es porque este tipo de personas, cuando tú y yo damos clic, cuando nos exponemos a estas escenas, vemos a estas personas que nos están diciendo, que están metiendo información en nuestra mente que va a impactar y que va a dar forma a nuestra vida sexual. Y este es el tipo de personas a las que tú y yo le estamos permitiendo que nos digan cómo debemos llevar nuestras relaciones sexuales. ¿Qué te parece? Ahora, yo no te digo esto para odiar a estas personas. En realidad, los actores son personas con necesidades emocionales y espirituales profundamente sentidas. Son personas que necesitan un cambio en su vida, una transformación, y que la mayoría de ellos, a pesar de que están involucrados en eso, se sienten asqueados, se sienten terriblemente lastimados por ese estilo de vida. Y yo te digo esto y te muestro todo esto porque es a ese tipo de personas a las que probablemente, muy probablemente, estamos permitiendo que entren a nuestras casas con sus imágenes, que entren a nuestra mente con sus mensajes, creyendo que ellos son los que nos van a decir cómo debemos llevar nuestra vida sexual. Yo creo que eso no es muy inteligente, ¿no es cierto? Yo quiero que mires a alguien a tu lado y dile, la verdad es que eso no es muy inteligente, dile. No es muy inteligente permitir esto. Ahora, este es un solo elemento. Hay otro elemento detrás de este telón tan bonito que nos presentan en las imágenes y en las escenas. Hay otro elemento y tiene que ver con el daño que produce. Y el daño está conectado con el mensaje que nos da este tipo de material visual, audiovisual. Está muy conectado con el mensaje. ¿Puedes creer que hoy en día hay personas que dicen que la pornografía es inofensiva? De hecho, hay personas que dicen que la pornografía incluso es hasta educativa. Y probablemente algún amigo te ha llegado y te dice, pana, tienes que ver mira, esto es buenísimo, tienes que ver este video. Hay unas cosas aquí increíbles. Y seguro alguna amiga te ha comentado, te ha invitado, tienes que verlo, mira, tu esposo y tú tienes, esto sí es verdad que va a poner gasolina. No dejes de verlo. Pero la verdad es que la pornografía es altamente tóxica para nuestra salud emocional, psicológica, para nuestra salud relacional y espiritual. Es altamente tóxica. Y lejos de beneficiarnos, hace mucho daño. ¿Cuál es el daño que produce la pornografía? La pornografía promueve un sexo egoísta. Escucha, es lo que nos enseña. No nos muestra a alguien siendo sensible a las necesidades del otro.
No nos muestra a alguien siendo tierno, comprensivo, cariñoso. No nos muestra a alguien buscando dar prioridad a la satisfacción del deseo del otro. No, nos muestra a alguien utilizando al otro. Nos muestra a alguien siendo egoísta. Y cuando Dios diseñó esto, porque créanme, aunque algunos puedan pensar o sentir, hablar de esto en la iglesia, no deberíamos hablar de estas cosas. Pero esto, el sexo, no fue inventado por los hombres. Fue un diseño, fue algo que Dios nos dejó a los seres humanos. Pero Dios lo dejó para que funcionara bajo ciertas condiciones. Y una de esas grandes condiciones es que esto tuviese una base, y es la base del amor, no del egoísmo. Es buscar el bienestar del otro. Es buscar el bien del otro por encima del propio. Otra cosa que sucede es que la pornografía, el daño que produce es que borra el matrimonio del marco de la sexualidad. No nos presentan a un esposo y a una esposa, ni siquiera nos dicen si son esposos. De hecho, nos presentan a una persona involucrándose con otra y con otra y con otra, y a una mujer permitiendo que un hombre y otro hombre y otro hombre intercambie físicamente con ella, y desvirtúan totalmente el marco del matrimonio. De hecho, ¿saben ustedes que quienes luchan con la pornografía se están condicionando para la infidelidad matrimonial? Es decir, están preparando su mente, están preparando sus emociones para ser infieles. Y se ha comprobado esto: de 9 de cada 10 personas que son infieles a sus cónyuges, hombres o mujeres, son personas que anteriormente han luchado fuertemente, sin superar, han luchado con la pornografía. No conecta la intimidad sexual con el matrimonio, la desvincula, la desconecta totalmente. Otra cosa que produce es que genera, ¿sabes? Comienzas con algo pequeño, algo leve, algo moderado, que enciende tu excitación sexual. Pero luego eso que un día te emocionó, ya no te satisface. Y es lo que el pastor Álvaro decía la semana pasada cuando él hablaba acerca de la lujuria sexual. Lujuria es un deseo que no se sacia. Y la pornografía despierta eso, despierta un deseo insaciable dentro de tu cabeza. Despierta un deseo insaciable dentro de tu corazón. Y una imagen que en un momento ves y que te captura, luego no te satisfaces, y hay un deseo dentro de ti incontrolable por ver más y más y más. Y yo he escuchado a algunos decir, bueno, a fin de cuentas, esta es mi vida. Yo veo lo que yo quiera ver, yo decido cuándo verlo. Y la respuesta es sí, tú decides si quieres verlo. Pero la gran pregunta que tengo para ti: ¿podrás decidir no verlo? ¿Podrás decidir no verlo? Porque no será fácil decidir no verlo, ya que esto genera adicción. Otro gran daño y terrible daño que produce la pornografía es que promueve diferentes tipos de comportamiento sexual. Promueve diferentes tipos de comportamiento sexual. Y entre esos tipos de comportamientos están algunos que son muy riesgosos, relacionados con la violencia. De hecho, el 95% de las imágenes, el 95% de las escenas no son escenas de ternura, de comprensión, de sensibilidad. Son escenas de dominio. Son escenas donde se inflige dolor a la otra persona. Son escenas donde uno se impone sobre el otro. Así que está muy relacionado
el ver y llenar la mente con este tipo de materiales está muy relacionado con comportamientos como la violación, como el abuso sexual. Y tristemente el abuso sexual en niños está muy conectado con eso. ¿Saben ustedes que hay un hombre que fue conocido como uno de los peores asesinos seriales en los Estados Unidos en la década del 60? Él fue llamado Ted Bundy. Antes de ser capturado, se estima que él secuestró, abusó, violó y asesinó a cerca de 100 mujeres antes de ser capturado. Y cuando fue capturado fue sentenciado a muerte, y una década después se ejecutó esa sentencia. Pero 24 horas antes de morir, el doctor James Dodson, que es el director de la organización Enfoque a la Familia para ese entonces, James Dodson tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Está entrevistando al asesino serial más temido en ese entonces en los Estados Unidos, a 24 horas de morir. Y están conversando acerca de cómo es que un hombre que venía de una familia aparentemente normal, que era un ser humano como cualquiera. De hecho, una gran frase de Ted Bundy es que un adicto sexual puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede ser un adicto sexual. Un abusador sexual podría ser cualquiera. Un familiar, una persona que menos tú pienses, podría ser. Esa es una de las grandes frases de Ted Bundy. Y están hablando James Dodson y él acerca de cómo es que llegaste a transformarte en este tipo de persona que sin ningún tipo de culpabilidad agrede, abusa, asesina a tantas mujeres, dejando a tantas familias sin una mamá, dejando a tantos hijos, a tantos esposos, a tantos padres con corazones lastimados y heridos. ¿Cómo es que llega hasta allí? Y él mismo reconoció que la pornografía jugó un papel protagónico en ese proceso de convertirse en esa persona. Ahora, escucha, yo no estoy diciendo que todo el que ve pornografía se va a convertir en un asesino serial. Gracias a Dios eso no sucede, porque por lo visto muchos lo están viendo. Pero sí estoy diciendo que hay un alto riesgo. Y Bundy dijo estas palabras, y quiero leerlas textuales. Él dijo: yo buscaba y buscaba contenido más fuerte, más erótico, más explícito, más gráfico. Cada vez buscaba más. Que comenzó a los 13 años cuando consiguió por accidente una revista en un bote de basura. Y luego la llevó a su casa y la escondió, y se dio cuenta luego que sus amigos también tenían revistas de este tipo y comenzaron a intercambiar. Pero luego eso ya no le satisfacía y comenzó entonces a buscar películas y a buscar cada vez y más contenido más fuerte, más erótico, más explícito, más gráfico. Y aquí dice algo Bundy que es increíble, es sorprendente. Él dice: tú llegas a un punto determinante en el que te preguntas si hacerlo o practicar el acto mismo sexual te dará más satisfacción que solamente verlo y contemplarlo. Lo que sucede en tu vida pensante impactará y dará forma a tu vida sexual. Y lo que él dijo es: llegó un punto en el que comencé a pensar, esto es tan placentero aquí, que si lo llevo a la realidad, seguro será mucho más placentero. Es una mentira de las fantasías sexuales lujuriosas. Es una mentira. Hace unos años mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conversar con una mujer. Ella estaba muy afectada emocional y físicamente. Es una mujer casada que no está teniendo una buena relación con su esposo, no está recibiendo de él la conexión, la comprensión, la atención que necesita.
Así que su escape es ir al internet y comenzó a entrar en salas de chat públicos en internet y a conversar con uno y otro hombre. Y encontró a un hombre con quien comenzó a tener conversaciones. Al principio conversaciones ocasionales, sociales, socialmente aceptables. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Pero esas conversaciones fueron evolucionando con los días, al punto de que ahora eran conversaciones íntimas. Y un día surgió la invitación. Es un hombre que vive cerca, en una ciudad cercana. Y un día surgió la invitación. Vamos a vernos. Te invito, ven a mi ciudad. Y sus fantasías le decían, es tan bueno, siento tanta conexión con este hombre, si la siento así, ¿cómo será si logro llevar a la realidad mi deseo de encontrarme con él? Y efectivamente fue. Y ese día esa mujer tuvo un encuentro físico con este hombre. Y ella dice, no me sentí emocionada al final de esto, sentí culpa, sentí vergüenza. Regresé a mi casa y no sabía cómo podía ver el rostro de mi esposo. Sentía tanta suciedad dentro de mí. Así que decidí, voy a resolver esto. Voy a terminar con esta relación que comenzó como una relación virtual, como una relación de enganche emocional y que ahora me ha llevado hasta este punto. Voy a terminar con esto. Así que le escribió y le dijo, quiero que nos veamos nuevamente para conversar. Y nuevamente fueron a encontrarse en un lugar solos. Y cuando ella les pone lo que estaba pasando dentro de su corazón y le dice, quiero que esto quede hasta aquí, no podemos seguir en esto. Lo que sucedió fue que este hombre se molestó y abusó de ella. Y ahora ella se encontraba con una terrible lucha y carga dentro de sí. Porque la pornografía, porque el tener vacíos dentro de sí y el buscar llenar vacíos de manera inadecuada, la habían llevado a comportamientos riesgosos y a exponerse a un daño en su vida. Y eso es algo que hace la pornografía también. Degrada el concepto de mujer. Muestra a la mujer como un objeto, muestra a la mujer como algo que se utiliza simplemente, no la eleva, no la degrada, no la honra, sino que la degrada el concepto de mujer. Fíjate el mensaje y todo el daño que nos de la pornografía. ¿Y quiénes están recibiendo todo ese daño? ¿Quiénes están recibiendo toda esa información? ¿Sabes quiénes? La audiencia, los espectadores. Y allí nos hemos encontrado. En ese punto en el cual pensamos, esto es emocionante, pero no logramos evaluar, no logramos discernir cuál es el mensaje y cuál es el daño que nos está causando. Ahora, la pornografía, Stephen Kendrick, que escribe El desafío del amor, Stephen Kendrick dice, la pornografía miente, roba, contamina, empequeñece y esclaviza. A través del mensaje que nos dan, eso es lo que hace la pornografía. Y yo quiero que lo leas conmigo, lo leamos juntos, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que hace la pornografía? La pornografía, lee conmigo, miente, roba, contamina, empequeñece y esclaviza. Cuando alguien se acerca y te diga, mira esto, tienes que ver esto, esto está buenísimo, ¿sabes qué puedes decirle? No quiero verlo, porque realmente eso miente, roba, contamina, empequeñece, porque no eleva el concepto del amor, no eleva el concepto de las relaciones, no eleva el concepto de la mujer, empequeñece y esclaviza, porque genera adicción. Y todo eso sucede en la audiencia. Ahora veamos este tercer elemento que es importante, porque lo que sabemos de la audiencia, que aquello que se convierte como una carnada, que lo engancha a este tipo de materiales, lo que sabemos es que tiene que ver con el dolor,
emocional. El dolor emocional. De hecho, expertos dicen esto acerca de la adicción sexual, que se expresa principalmente con adicción a la pornografía. Expertos dicen que la adicción sexual no se trata del sexo, sino que es la manera como un individuo busca resolver cada problema, aliviar cada incomodidad y escapar a las tensiones. Pero utilizar el sexo como una solución no permite llegar a la raíz del problema. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Cuando una persona se siente tentado, atraído, regularmente estas personas dicen: antes de eso me he sentido muy frustrado por la relación con mi esposa o con mi esposo, por la relación con mis padres. Antes de esto he sentido mucho enojo dentro de mí. Antes de esto me he sentido rechazado. Y en esos momentos cuando me siento estresado, rechazado, frustrado, en esos momentos entonces me expongo y voy una y otra vez. Y esto yo quiero que te imagines una persona que constantemente está sufriendo dolores de cabeza. Y un día viene un dolor de cabeza y se toma un analgésico y se alivia. Y al otro día vuelve el dolor de cabeza y se toma otro analgésico. Y día tras día está teniendo dolores de cabeza y lo que hace es tomar un analgésico para tratar de aliviar, tratar de resolver, para tratar de escapar a ese dolor. Pero nuevamente el dolor regresa. Porque solo está tomando analgésicos sin descubrir cuál es la raíz. Principalmente, cuál es la raíz que lo está llevando, cuál es la causa que está produciendo ese dolor. Y lo que yo quiero que pienses, al decirte todo esto y al llegar al punto de la audiencia, es que la condición de la vida interna, y créeme, esto está muy estudiado, quizás uno está luchando con esto y no logra identificarlo, pero la condición de tu vida interna es lo primero que te seduce a vivir atrapado por la pornografía. Si hay dolor emocional, si hay enojo, si hay vacío dentro de tu corazón, eso se convierte en una carnada. Ahora, lo que me alegra de decirte esto, y lo que me alegra de que estés hoy aquí, lo que me alegra de que escuches este mensaje, es que hay una respuesta de Dios para esto. Es que si alguien puede trabajar con los asuntos internos de nuestro corazón, ese es nuestro Padre Celestial. Amén. Él puede hacerlo. De hecho, muchos hombres, muchas mujeres que se han visto en este punto, hoy en día dicen, después de años de adicción, después de años de ser afectado en mi mente, en mi corazón, después de años de ver mi vida sexual impactada y deformada por la pornografía, hoy puedo decir, Dios ha transformado mi vida. Dios me ha liberado, Dios ha roto las cadenas, porque Él puede obrar en nuestra vida interna. Amén. Dios puede obrar en nuestra vida interna. Y quiero cerrar mostrándote esto. Hay una historia en la Biblia. Hay una historia. Obviamente en los tiempos bíblicos no había internet, no estaba la tecnología que está hoy, no existía la pornografía en la manera como hoy la conocemos. Pero sí existían personas cuya vida interna estaba en ruinas. Sí existían personas con profundos dolores y debido a eso involucrándose en comportamientos sexuales indebidos. Y la Biblia dice en Juan capítulo 4, en todo ese capítulo, nos muestra a Jesús yendo desde Galilea hasta Judea. Y en el camino desde Galilea hasta Judea, el camino más corto era pasar por Samaria. Ahora, voy a explicarte algunas cosas. En el tiempo, los judíos evitaban a toda costa
relacionarse con los samaritanos, porque para ellos los samaritanos eran despreciables. Ellos evitaban a toda costa. Así que si tenían que ir hasta Judea, evitaban el camino más lejano. Pero Jesús decidió, junto con sus apóstoles, pasar por Samaria. Y llegó específicamente a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y allí Jesús estaba cansado y lo que dice Juan es que Jesús se sentó junto a un pozo a descansar, llamado el pozo de Jacob, mientras sus apóstoles buscaban algo de comer. Y cuando Jesús está allí sentado, se acercó una mujer cuya vida interna estaba realmente carente, realmente en ruinas. Luego vemos en esa historia que Jesús le dice a esta mujer, cuando le pregunta por su marido, ella responde, yo no tengo. Y Jesús le dice, es verdad, porque has tenido 5, pero con el que ahora estás ni siquiera es tu esposo. Es una mujer que se había involucrado a un estilo de vida, tratando de llenar, y quedó atrapada a una fantasía, tratando de llenar un vacío interno. Y entonces Jesús tiene esta conversación con esta mujer. Y esta mujer se sorprende porque Jesús le pide agua. Y la costumbre era que un judío no hablaba en público con una mujer, que un judío no hablaba con un samaritano, y mucho menos que un judío no tomaba de una vasija de un gentil, porque eso lo hacía ceremonialmente impuro. Así que Jesús está haciendo las 3 cosas que se supone no debería hacer, pero lo está haciendo para llamar la atención de esta mujer. Y yo encuentro algo sorprendente y maravilloso en el Señor. Y es que a pesar de nuestra ruina, a pesar de los prejuicios que tengan otros, Jesús es el único que se acerca a nosotros con la intención de ayudarnos. Es aquel que nos extiende la mano cuando todos los demás nos dan la espalda porque socialmente no está bien. Él es aquel que nos extiende la mano para invitarnos a una vida diferente, a una vida mejor. Ese es Jesús. Eso lo hace Jesús. Y esta fue la respuesta sorprendida de esta mujer. Dice, la mujer se sorprendió ya que rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer, no solo soy una mujer samaritana, y estás teniendo una conversación en público conmigo, y no solo eso, me estás pidiendo agua para beber. Y esa mujer dice, ¿quién eres? Y Jesús entonces, en medio de este asombro, le da una frase enigmática, una frase para ponerla a pensar. Y Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Maravilloso. Mira, Jesús la pone a pensar en 3 cosas importantes. La pone a pensar, hay un regalo de Dios. Hay un regalo de Dios para ti. Dios tiene un regalo. Jesús la pone a pensar, quiero que pienses en quién soy yo quien se está acercando a ti, porque hasta ahora muchos se han acercado a ti con la intención de sacar provecho de tu vida. Pero yo vengo a ti no para quitar algo de ti, sino para darte algo que tú necesitas, que vida, y es agua viva que llenará tu ser interno. Ese mismo Jesús está aquí en ese día. Ese mismo Jesús te habla hoy a través de este mensaje, a través de estas palabras. Y Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua es como cualquiera que vaya a la pornografía para tratar de aliviar su dolor, su frustración, su enojo, para tratar de llenar de emoción su vida interna. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed.
pronto volverá a tener sed. Pero luego Jesús les dice: pero todos los que beban del agua que yo sed jamás, esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Amén. Y eso es lo que quiero decirte, eso es lo que quiero decirte y es lo que quiero que recuerdes de todo esto. Destruye la fábrica de fantasías a través de una relación íntima y obediente a Cristo. Escucha, tú y yo podemos destruir esa fábrica que se ha levantado supuestamente para tratar de llenar nuestros vacíos, pero nos está dejando cada vez más vacíos y nos está lastimando y está impactando nuestra vida pensante, sexual, está dándole una forma muy distorsionada. Tú y yo podemos destruirla a través de una relación íntima y obediente a Cristo. Él puede realmente satisfacer cada vacío en nuestro corazón. ¿Lo crees así? Jesús puede satisfacer. Y desde esa relación permite que los sentimientos dolorosos sean procesados. Esos sentimientos, esos vacíos, esa necesidad, desde esa relación permítele a Cristo que trabaje internamente. Él es el único que puede obrar en tu corazón, en tu mente. Como dice su palabra, porque sabemos que el sufrimiento, en Romanos 5, 3 al 5, porque sabemos que el sufrimiento que es enfrentar, procesar el dolor, produce perseverancia. Y esa perseverancia va a producir firmeza de carácter. Y esa firmeza de carácter va a generar en nosotros esperanza para una vida mejor. Ten una relación íntima y de obediencia a Cristo. Y desde esa relación aparte de manera real con otros. No te quedes en la fantasía. No pienses que eso es lo que te va a llenar. Dios no nos creó para vivir conectados con la fantasía. Dios nos creó para vivir conectados, en realidad, de manera saludable con otras personas. Si eres un hombre, vas a necesitar conectarte con otros hombres buenos, en conversación, para hablar de tus emociones, de tus sentimientos. Si eres una mujer, vas a necesitar conectarte con otras mujeres. Pero hagamos eso desde la base de una relación íntima y de obediencia a Cristo. ¿Y sabes qué más podemos hacer? Algo muy importante que tú y yo necesitamos hacer: no te expongas más a ningún tipo de material pornográfico. Haz una decisión firme. Vamos a comprometernos fuertemente. Vamos a renunciar. En algunos casos esto tiene que ver con sacar el televisor de la habitación. Ajá, ¿escuchaste eso? En algunos casos eso tiene que ver con cortar el acceso a internet. En algunos casos eso tiene que ver con sacarte los ojos con una cuchara. No. Bueno, en realidad Jesús dijo algo así, pero no es literal. Pero sí tiene que ver con una firme decisión, un firme compromiso de no permitir que esto nos siga contaminando. Finalmente, desde esa relación íntima y de obediencia, confía que Dios será la fuente del poder que te ayudará a sacar de tu vida la fábrica de esas fantasías sexuales lujuriosas. El poder viene del Señor a nuestras vidas. Amén. Quiero que te pongas de pie conmigo y vamos a orar a aquel que tiene esa fuente de agua que satisface, que puede llenar los vacíos más profundos de nuestros corazones. Cierra tus ojos conmigo y oremos al Padre. Señor, estamos delante de ti, damos gracias por la maravilla de la sabiduría de tu palabra, de tus principios. Gracias por advertirnos
acerca de los asuntos necesarios, indispensables para una nueva vida. Señor, porque la podemos obtener, una vida diferente a la que hemos tenido, llena de dolor, llena de heridas, llena de traumas. Podemos tener esa nueva vida cuando permitimos que tú transformes nuestra mente. Cambia, Señor, nuestra mente, cambia nuestros pensamientos. Te pedimos, Padre, llena esos vacíos, sana ese dolor emocional que nos expone, que nos seduce a buscar ese tipo de materiales que contamina, que daña, que desvirtúa, Señor, nuestra vida sexual y todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos. Cada día acudimos a ti como la fuente. Llénanos, Señor, con tu amor y con tu verdad. Te lo pedimos, Padre, en Jesús. Amén. Amén.